Me llamo Rosa Elena Márquez y tengo 78 años. Fui cocinera en el Palacio de Miraflores durante 11 años. Lo que voy a contarte me ha perseguido desde ese día de octubre del 2006, porque hay cosas que cuando las escuchas, ya no puedes vivir como si no las supieras. Antes de seguir, te pido que me dejes un like, un comentario y te suscribas al canal para seguir escuchando historias como esta. Yo no fui ministra, ni militar, ni asesora. Fui cocinera, nada más. Eso me enseñó mi abuela: si quieres respeto, respeta primero tu oficio. A Hugo Chávez todo el mundo lo conoció por la televisión, por los discursos, por las cadenas nacionales. A mí me tocó conocer al hombre que pedía café a las 3 de la mañana, al que probaba el sancocho antes de servírselo a los invitados, al que a veces se quedaba callado en la cocina viendo cómo yo pelaba las papas. Para mí siempre fue el presidente. Nunca le dije comandante, ni líder, ni ninguna de esas cosas que decían los demás. Él tampoco quería eso conmigo. Cuando llegué la primera vez me dijo: aquí no hay rangos en la cocina, aquí hay hambre y tú eres la que manda. Yo llegué a Miraflores por necesidad, como llegan casi todos a sus trabajos. Mi esposo había muerto de un infarto. Mis 3 hijos estaban en la universidad y el dinero no alcanzaba. Una prima que trabajaba en la limpieza del palacio me dijo que andaban buscando cocinera, alguien de confianza que supiera de comida criolla. Me citaron un lunes. Me entrevistó un señor de traje oscuro que hablaba bajito pero preguntaba fuerte: ¿usted es chavista? No soy nada, le dije. Soy cocinera. Él anotó algo. ¿Tiene familia en política? Solo tengo familia con hambre, respondí. Me miró fijo y sonrió apenas. Aquí lo más importante no es que cocine bien, me dijo. Es que sepa callar. Yo asentí. A una cocinera se le contrata tanto por las manos como por la boca cerrada. El primer día que lo vi entró a la cocina como si fuera su casa. Traía la camisa remangada, sin corbata. Me extendió la mano. Hugo, me dijo. Mucho gusto. Señor presidente, respondí nerviosa. Rosa Elena, ¿verdad? Preguntó. Sí, señor. ¿Sabes hacer pabellón? Claro que sé. Entonces ya eres parte de la familia, dijo y se rió. Los primeros meses fueron normales. Yo cocinaba para él, para los ministros, para las visitas extranjeras. Desayunos, almuerzos, cenas, cafés de madrugada. Chávez comía de todo, pero le gustaba lo simple: arepa con queso, carne mechada, caraotas. Nada de cosas raras. A veces se metía a la cocina a media mañana. ¿Cómo va eso, Rosa Elena? Bien, presidente. ¿Y tu familia? Bien también, gracias a Dios. Me preguntaba por mis hijos, por sus estudios. Una vez me dio dinero sin que yo se lo pidiera. Para los libros, me dijo. No es préstamo, es para que no estés pensando en eso mientras cocinas. Así era él conmigo. Cercano, pero no invasivo. Generoso, pero sin alardear. Por eso cuando empezaron las cosas raras, me dolió tanto. Porque yo ya lo respetaba, no por político, sino por hombre. Un día, como a los 6 meses de estar trabajando ahí, me mandaron avisar que preparara cena para 8 personas, pero que la sirviera en el salón privado, no en el comedor grande. Eso no era raro. A veces había reuniones discretas. Lo raro fue la lista de lo que querían: nada de alcohol, nada de carne de cerdo, comida sencilla, mucha agua. Como si no quisieran llamar la atención ni de la comida. Preparé pollo guisado, arroz blanco, ensalada, tajadas. Cosas que no hacen ruido al comerlas. Cuando llevé las bandejas, me dijeron que dejara todo en la mesa auxiliar y me retirara. Pero justo cuando iba saliendo, escuché la voz del presidente. Rosa Elena, quédate por si hace falta algo más. Me quedé parada junto a la puerta del fondo, esa que da a la cocinita de servicio. Desde ahí se oye todo lo que pasa en el salón, pero no te ven. Los invitados empezaron a llegar. Reconocí algunas voces: un ministro, un general, alguien que hablaba con acento extranjero. Pero había otros que no conocía. Se sentaron. Comieron rápido, sin mucha plática. Luego empezó la reunión de verdad. El presidente habló primero. Necesitamos mover a 7 más esta semana, dijo. 2 están en Caracas, 3 en Maracaibo, 2 en Valencia.
No podemos esperar más. Yo sentí un escalofrío. ¿Mover a quién? ¿Para dónde? Una voz de mujer preguntó, ¿ya tenemos los pasaportes? El general respondió, sí, todos con nombres nuevos. Salen por Maiquetía en vuelos comerciales, pero en horarios distintos. Nada de grupos. El presidente agregó, que no parezca operativo. Tiene que verse normal. Si los agarran en el aeropuerto, se nos cae todo. Alguien más intervino. ¿Y las familias? Las familias salen después, dijo Chávez. Primero la persona en riesgo, luego los demás. No podemos mover a todos juntos porque levantan sospecha. Yo estaba pegada a la pared, conteniendo la respiración. No entendía bien de qué hablaban, pero sonaba a algo clandestino. ¿El presidente moviendo gente en secreto? ¿Con pasaportes falsos? El acento extranjero habló entonces. En mi país ya están las casas listas. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Nadie va a preguntar por ellos. Chávez respondió, te lo agradezco, hermano. Esto no lo voy a olvidar. Ojalá algún día no tengamos que hacerlo más, pero mientras haya gente que mate por pensar distinto, vamos a seguir sacándolos. Esa frase me pegó duro. Gente que mata por pensar distinto. Yo sabía que el país estaba dividido, que había protestas, enfrentamientos, pero nunca pensé que desde Miraflores se estuvieran escondiendo personas. La reunión siguió. Hablaron de rutas, de contactos, de señales. Mencionaron nombres que yo no conocía, pero que sonaban importantes. Periodistas, activistas, estudiantes. En un momento, el ministro dijo, presidente, algunos de estos son opositores duros. Gente que lo ha atacado públicamente. Chávez contestó firme, no me importa. Si los van a matar, los sacamos. Yo no voy a tener esa sangre en mis manos. Que me odien vivos, no muertos. Me temblaron las piernas. Ahí estaba el hombre que en televisión gritaba contra los enemigos del proceso, y en privado los estaba salvando. No tenía sentido. O tal vez sí, pero yo no lo entendía todavía. Alguien preguntó, ¿y si se filtra? Si la prensa se entera, nos van a destrozar. Tanto los de aquí como los de afuera. Chávez suspiró. Por eso mismo nadie puede saber. Ni los míos ni los suyos. Esto se hace en silencio o no se hace. La reunión terminó. Escuché sillas moverse, pasos, despedidas cortas. Yo me quedé quieta, sin atreverme a salir. Cuando salieron todos, me quedé sola en la cocinita de servicio con el corazón latiendo fuerte. No sabía si lo que había escuchado era algo bueno o algo que me iba a traer problemas. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y salí a recoger los platos. El salón estaba vacío, pero olía a café recién hecho y a tensión. Esa tensión que queda flotando cuando la gente habla de cosas pesadas. Empecé a levantar las tazas, los platos, las servilletas arrugadas. Todo en silencio. Hasta que escuché una voz detrás de mí. ¿Escuchaste algo, Rosa Elena? Me di la vuelta. Era él. Chávez. Estaba recargado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. No se veía enojado, pero tampoco tranquilo. Me miraba como quien espera una respuesta que ya conoce. Yo tragué saliva. Escuché que pidieron más café, presidente. Eso fue todo. Él no se movió. Se quedó ahí, viéndome fijo. Luego soltó una sonrisa cansada. Rosa Elena, tú eres mala mentirosa. Eso es bueno. Las buenas mentirosas son peligrosas. No supe qué decir. Me quedé con un plato en la mano, como estatua. Él caminó hacia la mesa, se sirvió lo que quedaba de café en una taza y se sentó. Ven, siéntate un momento, me dijo señalando la silla de enfrente. Yo dudé. No es correcto, presidente. Usted es el presidente y yo soy la cocinera. No importa, dijo. Ahorita los dos somos gente que sabe algo que no debería saber. Eso nos hace iguales. Me senté despacio, sin soltar el plato. Él tomó un sorbo de café, hizo una mueca porque estaba frío y lo dejó en la mesa. Lo que escuchaste aquí, empezó, no lo puedes repetir. Ni a tu familia, ni a tus amigas, ni al cura. A nadie. Yo asentí. No iba a decir nada, señor. No soy de las que hablan.
Lo sé, respondió. Por eso te contraté. Pero quiero que entiendas por qué hacemos esto. No es por negocio, no es por quedar bien con nadie. Es porque hay gente que si se queda aquí, la matan. ¿Quién los quiere matar?, pregunté antes de poder detenerme. Él me miró con esos ojos cansados que le vi muchas veces después. Los que tienen poder, dijo. Los que no soportan que alguien les lleve la contraria. Y esos están en todos lados, Rosa Elena. En mi gobierno, en la oposición, en los militares, en los empresarios. Everywhere. Hizo una pausa. Hay periodistas que investigan cosas que no deben investigar. Hay activistas que organizan marchas que molestan. Hay estudiantes que gritan muy fuerte. Y cuando gritas muy fuerte en este país, alguien quiere callarte. Para siempre. Pero usted, intenté decir. Usted es el presidente. Puede protegerlos sin esconderlos. Negó con la cabeza. Si los protejo públicamente, los convierto en blanco más grande. Si digo que fulano está bajo mi protección, al día siguiente aparecen 10 acusaciones contra él. Lo meten preso, lo desaparecen, lo matan en un operativo raro. Así funciona esto. Entonces lo saca del país, dije en voz baja. Exacto, confirmó. Los saco. Les doy papeles nuevos, contactos afuera, una oportunidad de seguir vivos. Algunos son chavistas que se pasaron de la raya con los míos. Otros son opositores que se pasaron de la raya con los suyos. No me importa de qué lado estén. Si los van a matar por pensar, yo los saco. Me quedé callada procesando todo eso. En la televisión este hombre hablaba de revolución, de lucha, de no dar paso atrás. Y aquí, en privado, estaba confesando que salvaba hasta a sus enemigos. ¿No le da miedo que después hablen mal de usted?, pregunté. Se rió bajito, sin ganas. Ya hablan mal de mí, Rosa Elena. Todos los días. Aquí y afuera. Un enemigo más o menos no cambia nada. Pero una vida salvada sí cambia algo. Aunque nadie lo sepa. ¿Y los que están con usted?, insistí. ¿Ellos saben qué hace esto? Algunos, respondió. Los que están en esa mesa saben. Pero la mayoría no. Porque si se entera todo el gobierno, alguien lo va a filtrar. Y si se entera la oposición, van a decir que estoy protegiendo terroristas. No hay forma de ganar contando la verdad. Me levanté despacio de la silla. Todavía no entendía todo, pero algo sí me quedaba claro. Lo que había escuchado no era para mis oídos, y si lo repetía, alguien iba a salir lastimado. Tal vez yo misma. Presidente, dije, yo no sé de política. No sé quién tiene razón en este país. Pero sí sé cocinar y sé callar. Usted haga lo que tenga que hacer. Yo no vi nada. Él asintió con la cabeza. Gracias, Rosa Elena. Y perdón por meterte en esto. No era mi intención que escucharas, pero ya que lo hiciste, prefiero que sepas por qué lo hago. Así no te vas a tu casa pensando que tu jefe es un criminal. Recogí los platos y me fui a la cocina. Esa noche lavé todo despacio, tratando de ordenar también mis pensamientos. Cuando llegué a mi casa, mis hijos me preguntaron cómo me había ido. Bien, les dije. Normal. Pero por dentro nada era normal. Los días siguientes fueron raros. Yo seguía con mi rutina, llegar temprano, preparar el desayuno, organizar los menús, cocinar, limpiar. Pero ahora cada vez que veía entrar a alguien con portafolio o con cara seria, me preguntaba si venían a hablar de esas reuniones secretas. A veces el presidente pasaba por la cocina y me saludaba como siempre. Buenos días, Rosa Elena. ¿Cómo amaneció la sazón? Bien, presidente, gracias. Y seguía de largo. Como si nada. Pero yo sabía que él sabía que yo sabía. Y eso pesaba. Como a las 2 semanas, volvió a pasar. Otra reunión privada. Otra cena sencilla. Otra vez me pidieron que me quedara cerca por si hacía falta algo. Esta vez ya sabía qué esperar. Me quedé en mi lugar, junto a la puerta de servicio, quieta como mueble. La conversación fue parecida. Nombres, rutas, fechas. Esta vez mencionaron a un periodista que había denunciado corrupción en una gobernación. Lo quieren muerto, dijo alguien. Ya intentaron una vez. La próxima no falla.
¿Él quiere salir?, preguntó Chávez. No, respondió una voz de mujer. Dice que no se va a ir, que él no hizo nada malo. Chávez suspiró fuerte. Ese es el problema de los valientes. Creen que la razón los protege. Necesitamos convencerlo. Si no se va, lo van a matar. Y luego van a decir que fue un ajuste de cuentas. La mujer insistió. Ya hablamos con él 3 veces. No quiere. Dice que irse es darles la razón. Entonces háganlo a la fuerza, ordenó Chávez. Consíganle un problema legal que lo obligue a salir del país. Una orden de captura falsa, algo. Lo sacamos y después arreglamos los papeles. Hubo silencio. Luego alguien preguntó, ¿y si después nos acusa de persecución? Que me acuse, respondió Chávez. Prefiero que me acuse vivo a que lo entierren con la razón en la tumba. Yo apretaba las manos detrás de la espalda. Esto ya no era solo sacar gente. Era forzarlos a irse aunque no quisieran. ¿Eso estaba bien? ¿Eso estaba mal? No lo sabía. Solo sabía que si ese periodista se quedaba, lo iban a matar. La reunión terminó más rápido que la anterior. Escuché pasos, voces bajas, despedidas cortas. Cuando salieron todos, me quedé recogiendo los platos otra vez. Esta vez el presidente no se quedó. Se fue directo a su oficina. Pero al pasar por la cocina se detuvo un segundo. Rosa Elena, me dijo sin voltear, a veces hacer lo correcto no se siente correcto. Y siguió caminando. Esa frase me acompañó varios días. A veces hacer lo correcto no se siente correcto. Yo empecé a ver las noticias de otra forma. Cada vez que decían que alguien había huido del país, me preguntaba, ¿será que lo ayudaron desde aquí? Cada vez que un periodista desaparecía de la televisión, pensaba, ¿será que no lo sacaron a tiempo? Una mañana, como al mes de esa segunda reunión, estaba picando cebolla cuando entró el presidente. Traía cara de no haber dormido. Se sirvió café solo, sin azúcar, y se quedó parado junto a la ventana de la cocina viendo hacia el patio. ¿Se siente bien, presidente?, le pregunté. Él tardó en contestar. ¿Tú crees que soy buena persona, Rosa Elena? La pregunta me agarró desprevenida. Yo creo que usted hace lo que puede con lo que tiene, respondí. Sonrió apenas. Diplomática la respuesta. Pero no te pregunté eso. Te pregunté si crees que soy buena persona. Dejé el cuchillo en la tabla. Me limpié las manos en el delantal y lo miré directo. Presidente, le dije, yo no soy quien para juzgar si usted es bueno o malo. Pero sí sé que hay gente viva gracias a lo que usted hace en secreto. Eso cuenta. Él tomó un sorbo largo de café. El problema, dijo, es que también hay gente muerta por lo que hago en público. Mis decisiones políticas han costado vidas. Mis palabras han encendido odios. Y a veces me pregunto si lo que salvo en la sombra compensa lo que destruyo en la luz. No supe qué decir. Nunca imaginé que un presidente se cuestionara así, menos frente a su cocinera. Usted no puede salvar a todos, dije al fin. Nadie puede. Pero salvar a algunos es mejor que no salvar a ninguno. Ojalá fuera tan fácil, respondió. Dejó la taza en la mesa y salió de la cocina. Yo me quedé con la cebolla a medio picar y un nudo en la garganta. Por primera vez vi en él no al líder, no al comandante, sino al hombre cargando un peso que nadie más veía. Las semanas siguieron. Las reuniones secretas se hicieron más frecuentes. Ya no era cada mes, era cada semana. A veces hasta 2 veces por semana. Yo ya sabía la rutina, comida sencilla, salón privado, silencio absoluto. Me había vuelto parte del operativo sin quererlo. La cocinera fantasma que escuchaba todo y no decía nada. Una noche, después de una de esas reuniones, uno de los hombres de seguridad se me acercó en la cocina. Era un tipo alto, de bigote grueso, siempre serio. Rosa Elena, me dijo en voz baja, usted sabe que todo lo que pasa aquí adentro no puede salir, ¿verdad? Sí, señor, respondí. Lo sé desde el primer día. Bien, continuó. Porque hay gente afuera que pagaría mucho dinero por saber qué se habla en esas reuniones. Periodistas, políticos, hasta gobiernos extranjeros. Si alguien se le acerca ofreciéndole algo, usted me avisa. Nadie se me va a acercar, dije firme. Yo solo cocino.
Él me miró fijo. Eso espero. Porque la gente que traiciona aquí no llega muy lejos. No es amenaza, es realidad. Se fue. Yo me quedé limpiando la estufa con las manos temblando. Por primera vez sentí miedo real. No miedo de Chávez, sino miedo de todo lo demás. De lo que podía pasar si alguien creía que yo sabía demasiado. Esa noche casi no dormí. Le di vueltas a todo. ¿Y si renunciaba? ¿Y si me iba antes de que las cosas se pusieran peores? Pero luego pensaba en mis hijos, en la universidad, en las cuentas. No podía dejar ese trabajo. No tenía a dónde ir. Al día siguiente llegué temprano como siempre. El presidente ya estaba despierto, leyendo periódicos en el comedor chico. Me vio entrar y me saludó. Buenos días, Rosa Elena. ¿Dormiste bien? Más o menos, presidente. ¿Y usted? Igual, respondió. Últimamente duermo más o menos. Se quedó callado un momento y luego agregó. Anoche vino el de seguridad a hablar contigo, ¿verdad? Asentí. Sí, señor. Me dijo que tuviera cuidado. Chávez cerró el periódico. Ese hombre es paranoico, pero tiene razón en algo. Esto es peligroso. No para mí nada más, para todos los que estamos metidos. Incluida tú. Yo no estoy metida en nada, presidente. Yo solo cocino. Estás metida desde que escuchaste la primera reunión, dijo. Y lo siento. No debí pedirte que te quedaras. Pero ya no hay vuelta atrás. Tú sabes cosas que otra gente mataría por saber. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Me está diciendo que estoy en peligro? No si te quedas callada, respondió. Y sé que lo vas a hacer. Pero quiero que entiendas algo. Si algún día sientes que alguien te está siguiendo, que alguien te está presionando, me lo dices de inmediato. No te quedes callada en eso. Está bien, murmuré. Él se levantó, me puso una mano en el hombro. Tú eres buena gente, Rosa Elena. No quiero que pagues por mis decisiones. Me voy a asegurar de que estés protegida. Salió del comedor. Yo me quedé parada ahí, procesando todo. Protegida. Esa palabra sonaba bien, pero también sonaba a que había algo de que protegerme. Y eso no me gustaba nada. Los meses pasaron y yo seguía en mi rutina, pero ya no era la misma. Ahora cada carro que se estacionaba frente a mi casa me ponía nerviosa. Cada llamada de número desconocido me hacía dudar si contestar. Vivía con un miedo bajito, de esos que no te dejan dormir bien pero tampoco te paralizan. En el trabajo todo seguía igual por fuera. Yo cocinaba, servía, limpiaba. Pero por dentro estaba siempre alerta. Las reuniones secretas continuaban. Cada semana había nombres nuevos, caras nuevas, historias nuevas de gente que necesitaba salir del país. Una tarde, mientras preparaba hallacas para una cena navideña, escuché una conversación que me heló la sangre. Era diciembre del 2007. El salón privado estaba lleno otra vez. Esta vez reconocí más voces. Un gobernador, 2 ministros, alguien de inteligencia. El tema era diferente. No hablaban de sacar gente. Hablaban de meter gente. De traer personas de otros países para testificar en casos importantes. Gente que había visto cosas, que sabía cosas, pero que no podía entrar a Venezuela de forma legal porque tenían órdenes de captura. Los vamos a meter como turistas, dijo uno. Papeles limpios, pasaportes de países amigos. Llegan, declaran ante el fiscal que nosotros digamos, y se van. Nadie se entera. ¿Y si los reconocen?, preguntó otro. No los van a reconocer, contestó el gobernador. Esta gente no es famosa. Son testigos chiquitos que vieron cosas grandes. Chávez intervino entonces. Quiero que quede claro algo. Esta gente viene a decir la verdad, no a decir lo que nosotros queremos que digan. Si los traemos y los obligamos a mentir, somos iguales a los que estamos combatiendo. Hubo un silencio incómodo. Luego alguien dijo, presidente, con todo respeto, a veces la verdad necesita ayuda para salir completa. Chávez golpeó la mesa. No. La verdad es la verdad. Si necesita ayuda, entonces no es verdad. Traigan a los testigos, préstenles protección, pero no les pongan palabras en la boca. Yo estaba del otro lado de la puerta apretando una hallaca con demasiada fuerza.
Esto ya no era solo sacar gente en peligro. Esto era armar casos, manipular justicia, aunque fuera con buenas intenciones. ¿Dónde estaba la línea? ¿Dónde terminaba lo bueno y empezaba lo peligroso? La reunión terminó con tensión. Escuché sillas moverse rápido, despedidas secas. Cuando salieron, el presidente se quedó solo en el salón. Yo esperé unos minutos antes de entrar a recoger. Lo encontré sentado todavía, con la cabeza entre las manos. ¿Se siente bien, presidente?, pregunté desde la puerta. Levantó la vista. Cansado. Rosa Elena. Muy cansado. Cada día es más difícil saber si estoy haciendo lo correcto o si me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. Usted no es como ellos, dije. Usted salva gente. ¿Y si para salvar a unos tengo que condenar a otros?, preguntó. ¿Sigo siendo bueno? ¿O solo soy malo del lado que me conviene? No supe qué responder. Me quedé callada recogiendo tazas. Él siguió hablando, más para sí mismo que para mí. Cuando empecé todo esto, era claro. Los buenos de un lado, los malos del otro. Pero ahora veo que todos somos grises. Yo también. Y eso me asusta. Se levantó despacio, como si le pesara el cuerpo. Me voy a dormir un rato, dijo. Mañana hay otra batalla. Salió arrastrando los pies. Yo me quedé sola en ese salón grande sintiendo que el peso que él cargaba era demasiado hasta para un presidente. Esa noche, cuando llegué a mi casa, mi hijo mayor me preguntó, «Mamá, ¿tú crees que Chávez es bueno o malo?» Me quedé helada. ¿Por qué preguntas eso? Porque en la universidad todos discuten. Unos dicen que es un salvador, otros que es un dictador. Y yo no sé qué pensar. Le serví café y me senté frente a él. «Mijo», le dije, «la gente no es solo buena o solo mala. La gente es complicada. Hace cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo. Y a veces las cosas buenas parecen malas, y las malas parecen buenas. Eso no me ayuda, mamá». «Ya sé», respondí. «Pero es la verdad». Mi hijo me miró raro, como si esperara otra respuesta. Yo también esperaba tener otra respuesta. Pero después de meses escuchando esas reuniones, lo único que sabía era que nada era tan simple como lo pintaban. Pasó el tiempo y las reuniones secretas no pararon. Si acaso, aumentaron. Yo ya había perdido la cuenta de cuánta gente había escuchado nombrar en ese salón. Periodistas, activistas, militares desertores, políticos caídos en desgracia, estudiantes marcados. Todos con una historia parecida. Alguien los quería muertos y Chávez los estaba sacando antes de que fuera demasiado tarde. Pero también empecé a notar algo más. No todos los que salían eran inocentes. Algunos habían hecho cosas feas también. Robos, traiciones, extorsiones. Y aún así, el presidente ordenaba que lo sacaran. Eso me confundía. Una noche me atreví a preguntarle. Estábamos solos en la cocina. Él había bajado a buscar agua porque no podía dormir. Yo estaba terminando de limpiar. «Presidente», le dije, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro, Rosa Elena. Lo que quieras. ¿Por qué salva también a los que han hecho cosas malas?» Se quedó con el vaso en la mano, pensando. «Porque la muerte no es el castigo correcto», respondió. «Si alguien robó, que vaya preso. Si alguien hizo daño, que pague. Pero matarlo en la calle, en su casa, sin juicio, eso no es justicia. Eso es venganza. Y yo no voy a ser parte de eso. Pero la gente va a decir que usted protege corruptos». «Que me lo digan», contestó. «Yo duermo sabiendo que no dejé que los mataran. Si después los juzgan, perfecto. Pero vivos. Siempre vivos». Esa respuesta me dejó pensando. Para él, la vida venía primero. Siempre. Sin importar de qué lado estuvieras o qué hubieras hecho. Y eso, viniendo de un hombre que en público hablaba de revolución y lucha, era extraño. Pero también era humano. Un día de febrero del 2008 pasó algo que me marcó para siempre. Llegó una mujer joven al palacio. Tendría unos 25 años, flaca, nerviosa, con los ojos rojos de tanto llorar. La metieron directo al salón privado. Yo preparé té, no café. Algo me decía que esta reunión era distinta. Me quedé en mi lugar de siempre.
La muchacha hablaba entre sollozos. Yo era asistente de un diputado, decía. Yo solo organizaba papeles, agendas, reuniones. Pero un día vi algo que no debía ver. Documentos. Listas de nombres. Gente que iba a ser arrestada, pero no por la policía normal. Por grupos armados. ¿Qué hiciste con eso?, preguntó Chávez. Me los llevé, admitió ella. Hice copias. Se los quise entregar a un periodista, pero me descubrieron antes. Ahora me buscan. Dicen que robé información clasificada. Pero yo solo quería que alguien supiera lo que estaban planeando. Chávez suspiró. ¿Tienes familia? Sí, mi mamá y 2 hermanos chiquitos. ¿Dónde están? En Barquisimeto. Escondidos en casa de una tía. Él se quedó callado un momento. Luego dijo, vamos a sacarlas a todas. A ti primero, a ellas después. Pero necesito que me entregues esos documentos. La muchacha dudó. Si se los doy, ya no tengo con qué defenderme. Chávez se inclinó hacia adelante. Hija, si te quedas con esos papeles, te van a matar para recuperarlos. Si me los das a mí, yo los uso para frenar lo que están planeando. Y tú sales viva. ¿Qué prefieres? Ella sacó de su bolso un sobremanila arrugado. Se lo entregó con manos temblorosas. Aquí está todo, dijo. Nombres, fechas, lugares. Chávez lo abrió, revisó rápido y su cara cambió. Se puso seria, dura. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró. Llamó a uno de sus hombres de confianza. Quiero que esta muchacha salga mañana mismo. Vuelo a Panamá. De ahí que se vaya a donde quiera, pero que salga ya. Y la familia también. No me importa cómo, pero la sacan. El hombre asintió y se llevó a la muchacha. Chávez se quedó solo con el sobre en las manos. Lo abrió completo y empezó a leer. Yo veía su cara desde la puerta. Con cada hoja que pasaba, se ponía más tenso. En un momento cerró los ojos y apretó el sobre contra su pecho. «Hijos de puta», murmuró. «Estos hijos de puta están planeando una masacre». No pude evitarlo. Di un paso hacia adelante. «¿Qué dice ahí, presidente?» Él me miró como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. «Rosa Elena, esto no lo puedes escuchar». «Pero si lo escucho, puedo ayudar», dije sin pensar. Él negó con la cabeza. «No puedes ayudar en esto. Nadie puede. Esto es una lista de gente marcada para morir. Opositores, periodistas, hasta algunos de los míos que se le salieron del control. Tienen nombres, direcciones, rutinas, todo». Se me revolvió el estómago. «¿Y qué va a hacer con eso?» «Voy a tratar de frenarlos», respondió. «Pero si muevo ficha muy rápido, van a saber que alguien les filtró la información. Y van a ir por la muchacha y su familia aunque estén fuera del país. Entonces tiene que moverse despacio». «Exacto», dijo. «Despacio. Llamar a cada persona de esta lista, advertirles sin decirles cómo lo sé. Mover seguridad, cambiar rutas, inventar operativos. Todo sin levantar sospecha. ¿Y si no llega a tiempo con todos?», pregunté con miedo. «Entonces alguien va a morir», respondió con la voz quebrada. «Y va a ser mi culpa por no haber sido más rápido». Salió del salón con el sobre bajo el brazo. Yo me quedé ahí parada sintiendo que el mundo era más oscuro de lo que había imaginado. No era solo sacar gente. Era una guerra en las sombras donde el presidente trataba de salvar vidas mientras otros planeaban quitarlas. Los días siguientes fueron extraños. Chávez casi no salía de su oficina. Cuando lo veía pasar, traía ojeras profundas y la camisa arrugada. Una madrugada bajó a la cocina. Eran como las 4 de la mañana. Yo estaba preparando pan para el desayuno. «¿No duermes, Rosa Elena?», me preguntó. «Usted tampoco, presidente». Se sentó en una de las sillas con un suspiro pesado. «No puedo dormir», admitió. «Cada vez que cierro los ojos veo esa lista. Y me pregunto si ya llamé a todos, si ya hice suficiente, si alguien va a morir porque me retrasé un día». «Usted está haciendo lo que puede», le dije. «A veces eso no es suficiente», respondió. «A veces hacer lo que puede significa que otros pagan el precio». Se quedó callado viendo la ventana. Luego habló más bajo.
como para sí mismo. Cuando era joven creía que el poder servía para arreglar las cosas. Ahora sé que el poder solo sirve para escoger qué cosas vas a romper y cuáles vas a tratar de pegar. Y siempre, algo se queda roto. Le serví café. No sabía qué más hacer. Tomó un sorbo y me miró. ¿Tú me tienes miedo, Rosa Elena? La pregunta me sorprendió. No, presidente. No le tengo miedo a usted. ¿Y a lo que hago? A veces, admití. Pero también entiendo por qué lo hace. Asintió despacio. Eso es más de lo que la mayoría entiende. Se terminó el café, dejó la taza en la mesa y subió otra vez a su oficina. Yo lo vi alejarse pensando que ese hombre cargaba más peso del que cualquiera podía ver desde afuera. Una semana después, en las noticias, salió que habían desmantelado un grupo paramilitar que planeaba atentados. Arrestaron a varios, encontraron armas, documentos. Pero nunca dijeron cómo lo descubrieron. Nunca mencionaron a la muchacha, ni los papeles, ni las reuniones secretas. Todo quedó como un operativo de inteligencia normal. Yo vi las noticias desde la cocina del palacio. Chávez estaba ahí también, recargado en la pared, con los brazos cruzados. Cuando terminó el reportaje, apagó la televisión. Lo logramos, dijo. Esta vez lo logramos. ¿Todos están bien?, pregunté. Los de la lista, digo. La mayoría, respondió. No pude salvar a todos. 2 no me creyeron cuando los llamé. Pensaron que era trampa. Y los agarraron antes de que pudiera hacer algo más. Se le quebró la voz al final. Yo me acerqué. Usted salvó a muchos, presidente. Eso cuenta. Pero no salvé a todos, dijo mirándome con los ojos rojos. Y esos 2 van a estar en mi cabeza hasta el día que me muera. Salió de la cocina. Yo me quedé sola sintiendo el peso de todo lo que había escuchado en esos meses. No eran solo secretos políticos. Eran vidas, nombres, familias. Gente que seguía respirando porque un hombre había decidido hacer cosas en la sombra que nadie iba a agradecer. Los años pasaron y yo seguí ahí, cocinando, escuchando, callando. Me volví parte del sistema sin quererlo. Sabía más secretos de Estado que muchos ministros, pero nadie me preguntaba nada porque yo era solo la cocinera. Y esa invisibilidad me protegía. En el 2010 hubo un caso que todavía me duele recordar. Llegó un hombre mayor al palacio, tenía como 60 años, pelo cano, manos temblorosas. Lo metieron directo al salón. Yo preparé la cena de siempre. Me quedé en mi lugar escuchando. El hombre era un exmilitar. Había sido parte del gobierno en los años 90, antes de Chávez. Tenía información de masacres que nunca se investigaron, de fosas comunes, de órdenes que venían desde arriba. Quería confesar todo antes de morirse. Pero había un problema. Si confesaba públicamente, iban a matarlo. Y no solo a él, también a su familia. Tenía 3 hijos, 7 nietos. Todos en Venezuela. Todos en peligro si él abría la boca. Chávez lo escuchó en silencio durante casi 2 horas. El hombre lloraba mientras contaba. Yo también lloré detrás de la puerta escuchando las cosas que describía. Cuerpos tirados en barrancos, ejecuciones disfrazadas de enfrentamientos, familias enteras desaparecidas. Cuando terminó, el hombre dijo, yo sé que usted me odia, presidente. Yo fui parte de ese sistema que usted derrocó. Pero necesito que esto se sepa. Necesito que alguien haga justicia. Aunque sea tarde. Chávez respiró hondo. Yo no te odio, le dijo. Te compadezco. Porque vas a tener que vivir con eso hasta que te mueras. Y antes de que te mueras, vamos a sacar a tu familia. A todos. Los vamos a poner a salvo. Y tú vas a declarar todo lo que sabes. ¿Y después qué?, preguntó el hombre. Después te vas tú también, respondió Chávez. Porque aunque declares, aunque los castiguen, siempre va a haber alguien que quiera venganza. Y yo no voy a dejar que te maten después de que te atreviste a hablar. El hombre se desmoronó. Se puso a llorar como niño. Yo nunca pensé que usted me ayudaría, dijo entre sollozos. Pensé que me iba a mandar a matar. Chávez se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Yo he mandado a hacer muchas cosas, dijo. Algunas buenas,
Algunas malas. Pero nunca he mandado a matar a alguien por decir la verdad. Esa noche, después de que sacaron al hombre, el presidente se quedó en el salón hasta tarde. Yo entré a recoger los platos y lo encontré llorando. No hacía ruido, solo tenía lágrimas calladas rodando por la cara. Me acerqué despacio. ¿Necesita algo, presidente? Levantó la vista. Necesito que este país deje de comerse a su propia gente, dijo. Pero eso no me lo puedes preparar en la cocina, ¿verdad? Ojalá pudiera, respondí. Él secó sus lágrimas con la manga. A veces me pregunto si todo esto vale la pena, Rosa Elena. Salvar a uno aquí, a otro allá. Mientras el sistema sigue igual. Mientras siguen matando, robando, destruyendo. Usted está haciendo más que otros, le dije. Otros solo hablan. Usted actúa. Actuar no es suficiente si el resultado es el mismo, contestó. Cada día hay más gente en peligro. Cada día tengo que decidir a quién salvo y a quién dejo morir porque no me alcanza el tiempo, el dinero, los recursos. Se levantó cansado. Me voy a dormir, dijo. Mañana hay que seguir. Siempre hay que seguir. Salió arrastrando los pies. Yo me quedé limpiando ese salón que había visto tantos secretos, tantas lágrimas, tantas decisiones imposibles. Al día siguiente supe que la familia del exmilitar había salido del país. Los mandaron a España con papeles nuevos, dinero para empezar de cero. El hombre se quedó unas semanas más para declarar ante un fiscal de confianza. Luego él también salió. Meses después, las declaraciones salieron a la luz. Hubo escándalo, investigaciones, arrestos. Pero nunca se supo cómo ese hombre había logrado sacar a su familia primero. Nunca se mencionó al presidente. Todo quedó como si el exmilitar hubiera actuado solo. Yo guardé ese secreto como todos los demás. En una cajita mental que iba llenando cada día. Nombres, caras, historias. Gente que debía su vida a un hombre que en público era odiado por la mitad del país y adorado por la otra mitad. Pero que en privado hacía cosas que ninguno de los dos bandos sabía. Una tarde, mientras pelaba plátanos, pensé, ¿qué va a pasar cuando él ya no esté? ¿Quién va a seguir sacando a esta gente? ¿O todo se va a acabar con él? No tenía respuesta. Y eso me daba más miedo que cualquier otra cosa. Para el 2011 las cosas cambiaron. El presidente empezó a enfermarse. Al principio no se notaba mucho, pero yo que lo veía todos los días sí me daba cuenta. Perdió peso, se cansaba más rápido, a veces llegaba a la cocina y se sentaba sin decir nada, solo respirando hondo como si le costara trabajo. Las reuniones secretas seguían, pero ahora duraban menos. Él ya no aguantaba tantas horas. A veces tenía que pararse a media junta y salir un momento. Regresaba con la cara pálida, pero seguía como si nada. Una noche me dijo, Rosa Elena, si algún día yo ya no estoy, tú te quedas callada. ¿Me entiendes? Todo lo que viste aquí se va a la tumba conmigo y contigo. No se lo cuentas ni a tus hijos. Yo sentí un nudo en la garganta. No hable así, presidente. Usted va a estar bien. Él negó con la cabeza. No voy a estar bien. Esto que tengo no se cura con rezos ni con medicina. Pero mientras pueda seguir, voy a seguir. Y cuando ya no pueda, necesito saber que lo que hicimos aquí no se va a convertir en chisme de periódico. Se lo prometo, le dije. Él asintió y salió. Yo me quedé ahí parada con las lágrimas cayendo sobre la tabla de picar. Por primera vez entendí que esto tenía fecha de caducidad. Que un día iba a llegar a trabajar y él ya no iba a estar. Los meses siguientes fueron duros. Él viajaba mucho a Cuba para tratamiento. Cuando regresaba, se veía peor. Pero seguía tomando decisiones, seguía firmando autorizaciones para sacar gente, seguía moviendo piezas en su tablero invisible. Un día de marzo del 2012 me mandó llamar a su oficina. Eso era raro. Yo casi nunca subía. Cuando entré, estaba sentado detrás del escritorio con una carpeta abierta. Siéntate, me dijo. Me senté nerviosa. Rosa Elena, empezó, llevo 11 años trabajando contigo. Has escuchado cosas que nadie más ha escuchado. Has guardado secretos que podrían tumbar gobiernos. Y nunca, ni una sola vez, me has traicionado. Yo nunca lo haría, presidente. Lo sé, dijo.
Por eso quiero darte algo. Empujó la carpeta hacia mí. Ábrela. La abrí despacio. Adentro había papeles, documentos de propiedad, escrituras. Es una casa, explicó. En Maracay. A tu nombre. Pagada completa. Para que cuando yo ya no esté, tú y tu familia tengan donde vivir sin preocupaciones. Yo no puedo aceptar esto, dije sintiendo que me temblaba la voz. Claro que puedes, respondió. Te lo ganaste. 11 años de lealtad valen más que cualquier casa. Además, no es solo un regalo. Es un seguro. ¿Un seguro de qué? Un seguro de que si algún día alguien te busca preguntando cosas, tú tienes donde esconderte. Esa casa está a tu nombre, pero nadie más sabe que te la di. Si algo se pone feo, agarras a tus hijos y te vas para allá. Sentí un escalofrío. ¿Usted cree que alguien me va a buscar? No lo sé, admitió. Pero en este país uno nunca sabe. He hecho muchos enemigos, Rosa Elena. Y aunque tú solo eras la cocinera, estuviste en el lugar equivocado en el momento equivocado. O en el correcto, depende de cómo lo veas. Agarré la carpeta con las manos temblorosas. Gracias, presidente. No me agradezcas, dijo. Esto es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me cuidó en silencio todos estos años. Ahora vete a tu casa y guarda esos papeles en un lugar seguro. Me levanté para salir, pero antes de abrir la puerta me volteé. Presidente, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted cree que valió la pena? ¿Todo esto que hizo en secreto? Se quedó pensando un largo rato. Al final respondió, no lo sé, Rosa Elena. Salvé a algunos, perdí a otros. Hice cosas buenas disfrazadas de malas y cosas malas disfrazadas de buenas. Pero si volviera a empezar, lo haría otra vez. Porque no hacer nada es peor que hacer algo imperfecto. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y el corazón apretado. Esa fue la última conversación profunda que tuve con él. Después de eso, los viajes a Cuba se hicieron más frecuentes. Las ausencias más largas. Yo seguí trabajando, pero el palacio ya no se sentía igual. Las reuniones secretas casi desaparecieron. La gente que venía a pedir ayuda ahora era recibida por otros. El operativo seguía, pero sin él al frente, todo era distinto. En diciembre del 2012 lo vi por última vez. Estaba muy delgado, casi no se parecía al hombre que había conocido 11 años atrás. Pasó por la cocina a despedirse antes de irse otra vez a Cuba. Rosa Elena, me dijo, si no regreso, quiero que sepas que fuiste una de las pocas personas en las que confié de verdad. Usted va a regresar, presidente, dije aguantando las lágrimas. Él sonrió apenas. Ojalá. Pero si no, tú ya sabes qué hacer. Silencio. Siempre silencio. Me abrazó. Fue la única vez que me abrazó en 11 años. Luego se fue. No regresó. Murió en marzo del 2013. Yo lo vi por televisión como millones de personas. El país se partió en dos otra vez. Unos llorando, otros celebrando. Yo solo sentía un vacío enorme. No lloraba por el presidente, lloraba por el hombre que me había confiado sus secretos más oscuros y más luminosos. Fui al funeral, pero me quedé atrás, entre la multitud. No tenía sentido acercarme. Yo no era nadie importante. Solo la cocinera. Pero mientras veía pasar el féretro, pensaba en todas esas reuniones, en todas esas personas que salvó en silencio, en todas esas noches sin dormir tratando de decidir a quién ayudar. Después del funeral, seguí trabajando en el palacio unos meses más. Pero ya no era lo mismo. El nuevo gobierno tenía su propia gente, sus propias formas. A mí me respetaron por mi antigüedad, pero poco a poco me fueron dejando de lado. Un día me llamaron a Recursos Humanos. Me ofrecieron una jubilación anticipada con buenos beneficios. Acepté. Ya no quería estar ahí. Cada rincón del palacio me recordaba algo que no podía contar. Me fui a mi casa con una caja de cartón con mis pocas cosas, un delantal, unas recetas, una foto vieja donde salía el presidente probando mi pabellón. Nada más. Los secretos me los llevé en la cabeza. Los primeros años después de su muerte fueron raros. Cada vez que veía noticias sobre Venezuela, me preguntaba si alguien seguiría haciendo lo que él hacía. Si alguien seguiría sacando gente en peligro, protegiendo testigos,
moviendo piezas en las sombras. No lo sé. Nunca lo supe. Porque esa red que él había construido era tan secreta que ni siquiera yo conocía a todos los involucrados. Solo veía pedazos. Nombres sueltos. Caras que aparecían una vez y nunca más. En el 2015 me mudé a la casa de Maracay que él me había dado. Mis hijos se sorprendieron cuando les dije que teníamos una casa. ¿De dónde salió esto, mamá? Un regalo, les dije. De alguien que apreciaba mi trabajo. No preguntaron más. Viví ahí tranquila varios años. Pero el país se fue poniendo cada vez peor. La crisis, la escasez, la violencia. Muchos de mis vecinos se fueron. Mis propios hijos también. Uno a Colombia, otro a Chile, el tercero a España. Yo me quedé sola en esa casa grande. A veces, en las noches, me ponía a pensar en todas las cosas que sabía y que nadie más sabía. ¿Debía contarlo? ¿Tenía sentido guardarlo todavía? El presidente estaba muerto. Muchos de los que estuvieron en esas reuniones también. ¿A quién protegía con mi silencio? Pero siempre me acordaba de su última petición. Todo lo que viste aquí se va a la tumba conmigo y contigo. Y yo había prometido. Una promesa es una promesa, aunque la persona que te la pidió ya no esté. En el 2018 pasó algo que me hizo dudar. Tocaron a mi puerta una noche. Era tarde, como las 10. Abrí con cuidado. Afuera había un hombre joven, tendría unos 30 años, flaco, nervioso. ¿Usted es Rosa Elena Márquez?, preguntó. Sí, ¿quién pregunta? Mi nombre no importa, dijo. Pero mi madre la recuerda. Usted estuvo ahí la noche que la ayudaron a salir del país. Hace como 10 años. Se me heló la sangre. No sé de qué me habla. Por favor, señora, dijo. No vengo a hacerle daño. Solo quiero agradecerle. Mi madre está viva gracias a lo que pasó esa noche. Y yo sé que usted estuvo ahí. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Porque ella me contó todo antes de morir, respondió. Me dijo que había una cocinera que siempre estaba en las reuniones, que escuchaba todo y no decía nada. Que esa cocinera era parte del operativo aunque nadie la viera. Tragué saliva. Tu madre ya murió. Asintió. Hace 2 meses. Cáncer. Pero antes de irse me hizo prometerle que si algún día podía, viniera a darle las gracias. Porque usted y el presidente le salvaron la vida. No hice nada, dije. Solo cocinaba. Usted hizo mucho, contestó. Usted guardó el secreto. Y eso también salva vidas. Se quedó callado un momento, luego sacó un papel doblado de su bolsillo. Me pidió que le diera esto. Es una carta. Léala cuando quiera. Me entregó el papel y se fue. Yo cerré la puerta temblando. Me senté en la sala y abrí la carta. Era de la muchacha que había escuchado esa noche, la que tenía los documentos. Escribió la carta poco antes de morir. La carta decía: Señora Rosa Elena, no sé si esta carta llegará a usted. No sé si mi hijo la va a encontrar. Pero necesito que sepa algo. Esa noche que estuve en el palacio, yo estaba segura de que iba a morir. Tenía tanto miedo que casi no podía respirar. Pero cuando escuché al presidente decir que me iba a sacar, cuando vi la forma en que usted me miró desde la puerta de la cocina con compasión, supe que todavía había gente buena en el mundo. Viví 20 años más gracias a eso. Tuve un hijo, vi lugares, hice cosas. Todo porque ustedes me salvaron. No lo olvide nunca. Usted también salvó vidas, aunque no lo parezca. El silencio también salva. Gracias. Lloré esa noche como no había llorado en años. Lloré por ella, por el presidente, por todas las personas que pasaron por ese salón buscando una salida. Y lloré porque me di cuenta de que había cargado ese peso en silencio durante tanto tiempo que ya ni sentía lo pesado que era. Al día siguiente guardé la carta en una caja con otros recuerdos. Y ahí se quedó. Pero algo cambió en mí. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, algún día tenía que contar esto. No para hacer política, no para quedar bien con nadie, sino para que se supiera que no todo fue como lo pintaron. Los años siguieron pasando. Venezuela se hundía más. Yo envejecía más. Mi salud empezó a fallar. Problemas de presión, diabetes, las rodillas que ya no respondían.
Sabía que mi tiempo también se estaba acabando. En el 2022, con 75 años, decidí empezar a escribir. No para publicar, solo para dejar registro. Escribí todo lo que recordaba. Las reuniones, las conversaciones, los nombres que pude recordar. Todo en un cuaderno viejo que guardaba bajo el colchón. Escribir me ayudó a procesar todo. A entender que lo que vi no fue blanco ni negro. Fue gris. Muy gris. Chávez no fue santo, pero tampoco fue el demonio que algunos pintaban. Hizo cosas cuestionables, sí, pero también salvó vidas que nadie más iba a salvar. ¿Justifica eso todo lo demás? No lo sé. No me corresponde a mí juzgarlo. Yo solo sé lo que vi. Y lo que vi fue a un hombre tratando de hacer algo bueno en medio de un sistema podrido. A veces lo lograba, a veces no. Pero lo intentaba. Un día, una de mis nietas vino a visitarme. Tiene 23 años, estudia periodismo en Colombia. Está obsesionada con descubrir la verdad de lo que pasó en Venezuela. Me pregunta mucho sobre mi tiempo en el palacio. Abuela, me dice, tú tienes que saber cosas. Trabajaste ahí 11 años. Seguro viste algo importante. Yo solo cocinaba, mija, le respondo siempre. Pero ella insiste. Me mira con esos ojos de periodista que no se cree en nada. Abuela, dice un día, si tú sabes algo que pueda ayudar a entender todo esto, tienes que contarlo. La historia se está escribiendo sin las voces de la gente que estuvo ahí de verdad. Solo están los políticos, los analistas, los que hablan desde afuera. Tiene razón. Pero también tengo miedo. Miedo de traicionar una promesa. Miedo de que usen mis palabras para atacar o para defender cuando yo no quiero hacer ni lo uno ni lo otro. Solo quiero contar la verdad. La verdad es que Chávez salvó gente. También es verdad que su gobierno hizo cosas terribles. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pero en este país nadie acepta eso. O eres rojo o eres azul. No hay punto medio. Yo estoy en el punto medio. Siempre estuve. Y desde ahí vi cosas que los dos bandos prefieren ignorar. Vi a un presidente ayudando a opositores en secreto. Vi a gente que lo odiaba aceptar su ayuda para salvar sus vidas. Vi contradicciones, dilemas morales, decisiones imposibles. Ahora tengo 78 años. Mi cuerpo me dice que no me queda mucho tiempo. Tal vez un año, tal vez 5 si Dios quiere. Pero cada día que pasa siento más el peso de estos secretos. Es como cargar piedras en los bolsillos. Te vas hundiendo poquito a poquito. Por eso decidí contar esto ahora. No escribirlo en un cuaderno escondido, sino decirlo en voz alta. Grabarlo. Dejarlo registrado para que cuando yo ya no esté, alguien pueda escucharlo y decidir qué hacer con eso. No busco fama. A mi edad. ¿Para qué? No busco dinero. Ya tengo lo necesario. No busco venganza ni reivindicación. Solo busco soltar este peso antes de irme. Sé que van a decir que miento. Que invento. Que soy una vieja chavista tratando de limpiar la imagen del difunto. O que soy una infiltrada de la oposición tratando de sembrar dudas. Van a decir muchas cosas. Siempre dicen. Pero yo sé lo que vi. Estuve ahí. No en los discursos, no en las cámaras. Estuve en la cocina, detrás de la puerta, escuchando las conversaciones que nadie más escuchó. Hay nombres que todavía recuerdo. Caras que se me aparecen en sueños. Una fue la de un periodista que investigaba narcotráfico. Estaba recibiendo amenazas directas. Le dijeron que si publicaba su reportaje, lo mataban a él y a su familia. Vino al palacio desesperado, no porque fuera chavista, sino porque ya había tocado todas las puertas y nadie le ayudaba. Yo estaba ahí cuando se sentó frente al presidente. Traía una carpeta llena de pruebas. Fotos, documentos, grabaciones. Todo lo necesario para meter presos a gente muy poderosa. Pero sabía que si lo publicaba, no vivía para contarlo. Chávez revisó todo. Se tomó su tiempo. Al final cerró la carpeta y le dijo, esto que tienes aquí es dinamita. Si lo publicas, van a explotar muchas cosas. Pero tú también vas a explotar. El periodista asintió. Lo sé. Por eso vine. No sé qué hacer. Chávez pensó un momento. Luego dijo, vamos a hacer algo.
Tú te vas del país con tu familia. Yo me quedo con las copias. Se las paso a alguien de confianza que las puede usar sin que lo maten. Y cuando llegue el momento correcto, esto sale a la luz. Pero tú ya vas a estar lejos. El periodista dudó. Eso es huir. Eso es dejar que ganen. No, corrigió Chávez. Eso es vivir para pelear otro día. Los muertos no publican reportajes. Los vivos sí. El periodista se fue 2 semanas después. Las pruebas se quedaron. Meses más tarde, salieron publicadas en un medio internacional. Hubo escándalo, investigaciones, arrestos. Pero el periodista ya estaba a salvo en otro país. Nunca se supo que fue Chávez quien orquestó todo. Nunca se mencionó el palacio, ni las reuniones secretas, ni la cocinera que escuchó todo desde la puerta. La historia oficial fue que el periodista había filtrado la información antes de irse. Y así quedó. Otro caso fue el de una activista de derechos humanos. Había denunciado torturas en comisarías. Tenía testimonios, pruebas médicas, todo. Pero los policías implicados eran gente conectada. Gente peligrosa. Empezaron a seguirla, a amenazarla, a buscarla. Llegó al palacio por un contacto. No quería irse del país. Quería que el gobierno la protegiera mientras seguía su trabajo. Chávez le dijo algo que me marcó: no te puedo proteger aquí. Si te pongo seguridad oficial, te estoy marcando. Todo el mundo va a saber que estás bajo mi ala. Y eso te convierte en blanco político. Van a decir que eres agente del gobierno, que inventaste todo, que te pagué para atacar a la oposición. Pero yo no tengo nada que ver con política, protestó ella. Eso no importa, respondió Chávez. En este país todo es político. Hasta salvar una vida. La mejor forma de protegerte es sacarte. Que sigas tu trabajo desde afuera, donde no puedan tocarte. Ella lloró. Yo no quiero irme. Venezuela es mi país. Lo sé, dijo él con voz suave. Pero a veces amar a tu país significa alejarte de él para poder ayudarlo mejor. No es justo, pero es la realidad. La sacaron una semana después. La mandaron a Costa Rica. Desde allá siguió su trabajo de derechos humanos. Fundó una ONG, publicó informes, denunció casos. Todo desde la distancia. Está viva. Si se hubiera quedado, no lo estaría. Hubo también casos que no terminaron bien. No todos salieron a tiempo. No todos aceptaron la ayuda. Algunos eran tercos, otros desconfiados. Otros simplemente no creyeron que el peligro fuera real hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo a un estudiante universitario. Lideraba protestas contra el gobierno. Lo golpearon varias veces. Le ofrecieron salida del país. Dijo que no. Que él no era cobarde, que iba a seguir luchando. 2 meses después apareció muerto en una quebrada. Dijeron que fue un accidente. Nadie les creyó. Cuando Chávez se enteró, se encerró en su oficina todo el día. Esa noche bajó a la cocina. Estaba destruido. Yo traté de salvarlo, me dijo. Le ofrecí salida. Le dije que no era cobardía, era estrategia. Pero no me escuchó. Y ahora está muerto. No es su culpa, presidente, le dije. Él tomó su decisión. Chávez negó con la cabeza. Yo debía haberlo sacado a la fuerza. Como hice con otros. Debí mandarlo a secuestrar si era necesario y ponerlo en un avión. Al menos estaría vivo para odiarme. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado, dije. Lo sé, murmuró. Pero eso no hace que duela menos. Esos fracasos lo perseguían. Los nombres de los que no pudo salvar. Los que llegaron tarde. Los que no creyeron. Los que se quedaron por orgullo o por miedo y pagaron con su vida. A veces me pregunto si debía haber hecho más, me dijo una vez. Si debía haber sido más agresivo, más rápido, más público. Si debía haber dicho al mundo lo que estaba pasando en lugar de trabajar en las sombras. Pero si lo hubiera dicho, le respondí, lo habrían atacado. Habrían dicho que mentía, que inventaba enemigos para justificar su poder. Exacto, dijo. Por eso lo hice en silencio. Pero el silencio también tiene un costo. El costo es que nadie sabe. Nadie agradece. Y cuando te mueras, nadie va a recordar esta parte de ti.
Tenía razón. Cuando murió, nadie habló de esto. Los que lo amaban hablaron de la revolución, de los programas sociales, del antiimperialismo. Los que lo odiaban hablaron de la dictadura, de la corrupción, del desastre económico. Pero nadie habló de las vidas que salvó en secreto. Porque nadie sabía. Yo sí sabía. Y guardé silencio como me lo pidió. Pero ahora, 5 años después de su muerte, 11 años después de que dejé el palacio, ya no aguanto más. Este silencio me está matando más rápido que cualquier enfermedad. Mi nieta me preguntó el otro día: abuela, ¿tú crees que Chávez fue bueno o malo? Le dije lo mismo que le dije a mi hijo hace años: la gente no es buena o mala. Es complicada. Pero ella insistió: pero tú lo conociste, abuela. Tú estuviste cerca. ¿Qué viste tú? Me quedé callada un rato largo. Luego le dije: vi a un hombre con poder tratando de hacer algo bueno con ese poder. A veces lo lograba, a veces no. Pero lo intentaba. ¿Eso lo hace bueno? No sé. ¿Lo hace malo? Tampoco. Lo hace humano. Ella me miró con esos ojos que quieren respuestas claras. Pero la vida no da respuestas claras. Solo da situaciones complicadas donde tienes que escoger entre opciones que todas tienen algo de malo. Chávez escogió salvar vidas en secreto. Podría haber escogido no hacer nada. Decir que no era su problema. Que cada quien se las arreglara. Muchos presidentes hacen eso. Él no. Se metió. Se complicó la vida. Arriesgó su reputación, su seguridad, su tiempo. ¿Por qué lo hacía? A veces me lo preguntaba yo misma. Un día se lo pregunté directamente. Estábamos solos en la cocina, tarde en la noche. Presidente, le dije, ¿por qué se mete en estos líos? Usted ya tiene suficiente con gobernar el país. Me miró sorprendido por la pregunta. Luego sonrió triste. Porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, Rosa Elena? Los que tienen poder para ayudar casi nunca ayudan. Y los que quieren ayudar casi nunca tienen poder. Yo tengo las dos cosas. Sería un cobarde si no las usara. Pero esto lo desgasta, le dije. Lo vi envejecer. A usted le quita tiempo, energía, salud. Hay cosas que valen más que el tiempo y la salud, respondió. Una vida salvada vale más que 1000 discursos. Aunque nadie lo sepa. Aunque nadie lo agradezca. Esa conversación me quedó grabada. Porque ahí entendí que él no hacía esto por reconocimiento. Lo hacía porque sentía que era lo correcto. Y lo hacía en secreto porque sabía que si lo hacía público, se convertía en circo político. En arma de ataque o de defensa. Y las vidas no son armas. Son vidas. Hubo un caso en particular que nunca voy a olvidar. Fue en el 2009. Llegó una pareja mayor al palacio. Eran como de 60 años los dos. Venían de Táchira. Su hijo era militar, pero se había negado a seguir una orden que consideraba ilegal. Lo iban a meter preso, o peor. Los padres vinieron a suplicar. Lloraban, se arrodillaban, imploraban. Chávez los levantó del piso. No se arrodillen ante nadie, les dijo. Menos ante mí. Díganme qué pasó. Le contaron todo. El hijo era capitán. Le ordenaron participar en un operativo contra civiles. Él se negó. Dijo que su juramento era proteger al pueblo, no atacarlo. Lo arrestaron por insubordinación. Pero todos sabían que la verdadera razón era que no quiso ensuciarse las manos. Chávez escuchó todo. Luego hizo llamadas. Muchas llamadas. Habló con generales, con ministros, con gente que yo no conocía. La conversación fue dura. Se escuchaban gritos del otro lado del teléfono. Él también gritó. No me importa lo que digan. Ese hombre es un soldado honorable y no lo voy a dejar pudrir en una cárcel militar por hacer lo correcto. Colgó furioso. Se sentó con la cabeza entre las manos. Los padres preguntaron con voz temblorosa, ¿lo van a soltar? Chávez negó con la cabeza. No me dejaron. Hay intereses muy grandes de por medio. Si lo suelto, pierdo apoyo militar. Y sin apoyo militar, pierdo todo. Entonces no hay nada que hacer, dijo el padre con la voz quebrada. Chávez levantó la vista. No dije eso. Dije que no lo puedo soltar.
Pero sí lo puedo sacar. ¿Cómo?, preguntó la madre. Con una fuga, respondió. Pero tiene que parecer real. Tiene que haber investigación, escándalo, consecuencias. Ustedes tienen que estar preparados para irse también. La pareja se miró. ¿Nos tenemos que ir del país? Sí, dijo Chávez. Los tres. Porque si él se escapa y ustedes se quedan, los van a usar para presionarlos. Los van a amenazar, tal vez algo peor. Mejor que salgan todos juntos. ¿Y a dónde vamos?, preguntó el padre. A donde quieran, respondió Chávez. Yo les consigo papeles, dinero para empezar, contactos. Pero tienen que irse rápido. En cuanto él salga, tienen máximo 2 días antes de que se den cuenta y cierren fronteras. La fuga pasó 3 semanas después. Salió en las noticias. Un capitán había escapado de la cárcel militar. Búsqueda nacional. Recompensa por información. Todo el show completo. Pero el capitán ya estaba en Ecuador con papeles nuevos. Sus padres salieron 2 días después por Colombia. Nunca se supo que Chávez organizó esa fuga. La narrativa oficial fue que hubo negligencia en la cárcel, que alguien sobornó a los guardias. Hubo investigaciones, arrestos de chivos expiatorios, circo mediático. Pero el capitán y sus padres estaban a salvo. Eso era lo que importaba. Ese caso me enseñó algo importante. Chávez no solo salvaba a opositores. También salvaba a los suyos cuando hacían lo correcto, y eso los metía en problemas. No le importaba de qué lado estuvieras. Le importaba si estabas en peligro por hacer lo que tu conciencia te decía. Esa imparcialidad moral era rara. En un país tan dividido, donde cada decisión te ponía en un bando o en otro, él trataba de mantenerse en un espacio raro. Un espacio donde la vida valía más que la ideología. Claro que no siempre lo lograba. Hubo veces en que la presión política era demasiada. Veces en que tuvo que sacrificar a alguien para salvar su gobierno. Veces en que escogió el poder sobre la vida. No voy a pintarlo de santo. No lo era. Pero las veces que sí lo logró, las veces que sí salvó a alguien contra todos los intereses políticos, esas veces contaban. Al menos para las personas salvadas. Y para mí, que lo vi luchar con esas decisiones. Una noche, después de una reunión particularmente difícil donde tuvo que decirle a una familia que no podía ayudarlos porque el riesgo político era demasiado alto, lo encontré en la cocina llorando. No hacía ruido, solo lágrimas calladas rodando por su cara. Me acerqué despacio. ¿Puedo hacer algo, presidente? Negó con la cabeza. No puedes traerme de vuelta mi humanidad, Rosa Elena. Cada vez que digo no a alguien que necesita ayuda, pierdo un pedazo. Y ya no me quedan muchos pedazos. Usted hace lo que puede, le dije. No es suficiente, respondió. Nunca es suficiente. Hoy tuve que escoger entre salvar a una familia o salvar mi gobierno. Y escogí el gobierno. ¿Sabes lo que eso me convierte? En alguien con responsabilidades imposibles, dije. Si pierde el gobierno, no puede ayudar a nadie más. Esa es la justificación que me doy, murmuró. Pero no sé si es verdad o si solo es cobardía disfrazada de estrategia. Se quedó callado un rato. Luego agregó, a veces extraño cuando era soldado. Las cosas eran más simples. Órdenes claras, enemigos claros. Ahora todo es gris. Todos son enemigos y todos son aliados al mismo tiempo. Y las órdenes las tengo que dar yo, sabiendo que cada una tiene consecuencias que me van a perseguir. No supe qué decir. Solo le serví café y me senté con él en silencio. A veces eso era lo único que podía hacer. Estar ahí. Ser testigo de su humanidad en un mundo que solo quería ver su mito. Los años fueron pasando y el presidente se fue haciendo más oscuro. No en el sentido de malo, sino en el sentido de cansado. Como si el peso de todas esas decisiones lo fuera hundiendo poco a poco. Las reuniones secretas seguían, pero él participaba menos. Delegaba más. Dejaba que otros tomaran decisiones que antes tomaba él. Un día le pregunté, ¿ya no quieres seguir con esto, presidente? Me miró cansado. No es que no quiera. Es que ya no puedo. El cuerpo no me da. La cabeza tampoco. Cada día me cuesta más trabajo distinguir quién merece ser salvado y quién no. Todos merecen ser salvados, dije.
Él sonrió triste. Ojalá tuviera recursos infinitos para salvar a todos. Pero no los tengo. Tengo que escoger. Y escoger significa condenar a los que no escogí. Esa era su tortura diaria. La hoja de cálculo moral que tenía que hacer. Si ayudo a este, no puedo ayudar a aquel. Si salvo a este opositor, pierdo apoyo de mi base. Si salvo a este chavista, me acusan de proteger corruptos. No había forma de ganar. Y aún así seguía intentando. Hasta el final. Hasta que su cuerpo dijo basta y la enfermedad se lo llevó. Pero hasta el último día que pudo, siguió autorizando salidas, moviendo piezas, salvando vidas que nadie iba a contar. Después de su muerte, traté de averiguar si alguien había continuado ese trabajo. Si la red secreta seguía operando. Nunca pude confirmar nada. Algunos de los que estaban en esas reuniones también murieron. Otros desaparecieron del mapa político. La red se desintegró con él. Tal vez alguien siga haciendo algo parecido. Tal vez no. No lo sé. Lo que sí sé es que durante esos 11 años que trabajé en el palacio, vi operar una maquinaria secreta de rescate que funcionaba en paralelo al gobierno oficial. Una maquinaria imperfecta, sí, pero que salvó a más gente de la que nadie imagina. ¿Cuántos exactamente? No lo sé. Nunca llevé cuenta. Pero fueron cientos. Tal vez más. Periodistas, activistas, militares, políticos, estudiantes, trabajadores. De ambos lados. De todos los lados. Gente que hoy está viva, con familias, con carreras, con futuro. Gente que no sabe que una cocinera los vio pasar por un salón secreto donde se decidió su destino. Hay algo más que nunca he contado. Algo que me da vergüenza admitir. En el 2010, me ofrecieron dinero por información. Mucho dinero. Suficiente para vivir el resto de mi vida sin preocupaciones, para mandar a mis hijos a las mejores universidades, para tener todo lo que nunca tuve. Fue un hombre que se acercó a mí en el mercado. Parecía normal, educado. Me dijo que trabajaba para un medio de comunicación internacional, que sabían que yo trabajaba en el palacio, que seguramente había visto y escuchado cosas interesantes. Me ofreció $100,000 por una entrevista. Solo tenía que contar lo que veía en el día a día. Las reuniones, las conversaciones, los nombres. Todo off the record, me dijo. Su identidad protegida. Solo la información. Le dije que no de inmediato. Pero él insistió. Me dejó un número de teléfono. Si cambia de opinión, me dijo, llámeme. La oferta va a estar abierta. Esa noche no dormí. $100,000. Era más de lo que iba a ganar en toda mi vida cocinando. Podía cambiar todo para mi familia. Y él había dicho que mi identidad estaría protegida. Nadie sabría que fui yo. Pero luego pensé en las caras que había visto en ese salón. En la muchacha con los documentos. En el periodista amenazado. En el capitán fugado. En el exmilitar que confesó masacres. Todos ellos habían confiado en que ese lugar era seguro. En que lo que se hablaba ahí no iba a salir. Si yo vendía esa información, no solo traicionaba a Chávez. Traicionaba a todas esas personas. Ponía en riesgo a las que ya habían salido. Exponía a las que todavía estaban en proceso. Me convertía en parte del problema, no de la solución. Al día siguiente rompí el papel con el número de teléfono. Nunca llamé. Nunca volví a ver a ese hombre. Pero la tentación me persiguió durante semanas. $100,000. Una fortuna. Y yo la rechacé por lealtad a un secreto que ni siquiera era mío. A veces me pregunto si hice bien. Si debía haber agarrado el dinero. Ayudar a mi familia. Darles una vida mejor. Pero luego me acuerdo de la carta que recibí años después. La de la muchacha agradeciendo por haberle salvado la vida. Y sé que hice lo correcto. El dinero se acaba. Las promesas no, y yo había prometido silencio. Esa promesa valía más que cualquier cantidad de dólares. Pero hubo otras tentaciones. Otras presiones. En el 2012, después de que Chávez ganó su última elección, agentes de inteligencia me interrogaron. Querían saber si yo había escuchado algo sobre planes de golpe de Estado, sobre conspiraciones, sobre reuniones con militares descontentos. Les dije que no.
que yo solo cocinaba, que no prestaba atención a las conversaciones, que no entendía de política. Me creyeron porque era conveniente creerme. Una cocinera vieja no representa amenaza. No vale la pena presionarla. Pero si hubieran insistido, si me hubieran interrogado de verdad, no sé si hubiera aguantado. No soy valiente. No soy heroína. Soy una mujer normal que se vio metida en algo más grande que ella. Y guardé el secreto más por miedo que por honor. Miedo a que me mataran si hablaba. Miedo a que lastimaran a mi familia. Miedo a convertirme en noticia, en objetivo, en problema. El miedo me mantuvo callada. Y ese miedo me salvó la vida. Pero ahora ya no tengo miedo. A los 78 años, con la salud quebrada, con mis hijos fuera del país, con Chávez muerto y enterrado, ¿qué me pueden hacer? ¿Matarme? Ya me estoy muriendo sola. ¿Amenazarme? Ya no me queda nada que perder. Por eso hablo. No por valiente. Por cansada. Cansada de cargar este peso. Cansada de que la historia se cuente sin esta parte. Cansada de que se pinte a Chávez como puro héroe o puro villano cuando fue las dos cosas al mismo tiempo. Fue un hombre con poder que usó ese poder para hacer cosas buenas y cosas malas. A veces al mismo tiempo. A veces sin saber cuál era cuál. Y esa complejidad se pierde en los discursos políticos. En las consignas. En el odio fácil y el amor ciego. Yo lo vi como pocas personas lo vieron. Sin cámaras, sin público, sin máscara. Lo vi dudar, llorar, equivocarse, acertar. Lo vi ser humano en un mundo que solo quería que fuera símbolo. Y por eso cuento esto. No para defenderlo. No para atacarlo. Solo para agregar una pieza al rompecabezas. Una pieza que faltaba. La pieza de la cocinera que escuchaba en silencio mientras se tomaban decisiones que salvaban vidas y destruían otras. No sé qué van a hacer con esta información. Si la van a creer o no. Si la van a usar políticamente o la van a ignorar. Ya no me importa. Solo necesitaba soltarla antes de irme. Dejarla registrada. Que alguien, aunque sea una persona, sepa que esto pasó. Que hubo un operativo secreto. Que se salvaron vidas. Que no todo fue como lo pintan. Que la realidad es siempre más complicada que las narrativas simples. Hay una última historia que quiero contar antes de terminar. Es la que más me pesa. La que me persigue en las noches cuando no puedo dormir. Pasó en octubre del 2011, justo cuando el presidente ya estaba muy enfermo, pero todavía trataba de seguir con todo. Llegó una joven al palacio. Tendría como 22 años. Era estudiante de medicina. Había presenciado algo terrible en un hospital público. Vio cómo dejaban morir a pacientes opositores mientras atendían primero a chavistas. Vio cómo desviaban medicinas, cómo cobraban favores políticos con vidas humanas. Ella grabó todo. Tenía videos, testimonios, pruebas. Quería denunciarlo públicamente. Pero antes de hacerlo, alguien le recomendó que fuera al palacio. Que pidiera protección. Porque lo que tenía en las manos iba a explotar. La reunión fue tensa. Yo estaba ahí, como siempre, detrás de la puerta. La muchacha le mostró todo a Chávez. Él vio los videos. Escuchó los testimonios. Se puso pálido. Esto no puede estar pasando, dijo. Esto va contra todo lo que hemos tratado de construir. Pero está pasando, respondió ella. Y si yo lo denuncio, me van a destruir. Van a decir que es mentira, que soy agente de la CIA, que manipulé los videos. Necesito que usted me respalde. Que salga públicamente y diga que esto es inaceptable. Chávez se quedó callado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Finalmente habló. Si yo salgo a respaldar esto públicamente, va a ser una guerra. Mi propia gente me va a atacar. Van a decir que estoy dándole municiones a la oposición. Que estoy traicionando la revolución. Pero es la verdad, insistió ella. ¿No vale más la verdad que la imagen? Chávez cerró los ojos. Debería valer más. Pero en política, la verdad es un lujo que no siempre te puedes dar. Entonces no me va a ayudar, dijo ella con la voz quebrada. Él abrió los ojos. Te voy a ayudar. Pero no de la forma que quieres. Te voy a sacar del país. Te voy a dar protección.
Pero no puedo respaldar esto públicamente. No ahora. Ella se levantó furiosa. Usted es un cobarde. Tiene el poder para cambiar esto y no lo hace. ¿Qué clase de líder es usted? Chávez recibió el insulto sin defenderse. Uno imperfecto, dijo. Uno que tiene que escoger sus batallas. Y esta batalla, en este momento, con mi salud como está, con el país como está, no la puedo pelear. La muchacha agarró sus cosas. Me equivoqué al venir aquí, dijo. Pensé que usted era diferente. Pero es igual a todos. Solo le importa el poder. Chávez no respondió. La dejó irse. Cuando salió, él se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Yo entré a recoger las tazas. Hice lo correcto, Rosa Elena, preguntó sin levantar la vista. No lo sé, presidente, respondí honesta. Tampoco sé qué habría hecho yo en su lugar. Él levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Yo tampoco sé si hice lo correcto. Solo sé que no podía hacer lo que ella quería. No sin destruir todo lo demás. Pero tampoco podía dejarla sola. Por eso le ofrecí salida. Ella no la aceptó, dije. Lo sé, murmuró. Y eso me asusta. Una semana después, la muchacha intentó publicar su denuncia por su cuenta. La atacaron de todos lados. Chavistas diciendo que mentía. Opositores diciendo que era montaje para hacerlos quedar mal a ellos también. Nadie le creyó. O peor, todos le creyeron pero a nadie le importó. La destrozaron en redes sociales. La amenazaron. Tuvo que esconderse. Y Chávez no dijo nada públicamente. Ni para defenderla ni para atacarla. Silencio absoluto. 2 meses después, ella aceptó la salida. Ya no le quedaba opción. Salió a México con papeles nuevos. Pero rota. Desilusionada. Sintiendo que había perdido. Esa fue la única vez que vi a Chávez completamente derrotado. Se encerró en su oficina días enteros. Cuando salía, se veía como un fantasma. Ella tenía razón, me dijo una noche. Soy un cobarde. Tuve la oportunidad de hacer lo correcto y escogí proteger mi imagen. Usted la protegió a ella, le dije. La sacó viva. Pero no protegió la verdad, respondió. Y sin verdad, ¿qué estoy construyendo? ¿Un país de mentiras bonitas? No pude consolarlo. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Había escogido la política sobre la justicia. El pragmatismo sobre el principio. Y esa decisión lo estaba carcomiendo por dentro. Ese caso me enseñó algo importante. Chávez no siempre fue el héroe secreto que salvaba a todos. A veces también fue el político que escogió el camino fácil. El que dejó pasar injusticias para mantener el poder. El que sacrificó verdades incómodas en el altar de la gobernabilidad. Y eso también hay que contarlo. Porque si solo cuento las veces que salvó gente, estoy haciendo lo mismo que él criticaba, construyendo un mito. Y los mitos no son humanos. Los humanos fallan. Se equivocan. Escogen mal a veces. Chávez era humano. Muy humano. Y por eso mismo era complicado. Podía salvar a un periodista opositor un día y dejar morir una denuncia justa al día siguiente. Podía llorar por los que no pudo salvar y a la vez callarse ante injusticias que sí podía detener. Esa contradicción es lo que más me cuesta explicar. Porque cuando cuento las cosas buenas que hizo, la gente dice que estoy inventando. Y cuando cuento las malas, dicen que por qué lo defendí tanto antes. Como si un ser humano no pudiera ser las dos cosas. Pero yo lo vi ser las dos cosas. Lo vi salvar vidas con una mano y destruirlas con la otra. No siempre a propósito. A veces por necesidad política. A veces por cansancio. A veces porque simplemente no sabía qué más hacer. Hay otro caso que ilustra esto. Fue en el 2008. Un empresario vino al palacio. No era chavista, pero tampoco era opositor radical. Era de esos que trataban de mantenerse neutrales para poder seguir trabajando. Tenía una fábrica que daba empleo a como 300 familias. El gobierno lo estaba presionando para que vendiera la fábrica al Estado. Él no quería. No porque fuera un explotador, sino porque sabía que si el Estado tomaba control, en 6 meses la fábrica estaría quebrada y las 300 familias en la calle.
Vino a negociar con Chávez directamente. Le mostró números, planes, evidencia de que su fábrica funcionaba bien, pagaba buenos sueldos, cumplía todas las leyes. No hay razón para quitármela, argumentó. Déjeme seguir trabajando y todos ganamos. Chávez lo escuchó. Revisó los papeles. Asintió varias veces. Tienes razón, le dijo al final. Tu fábrica funciona bien. Pagas decente. No eres un explotador. ¿Entonces me la va a dejar?, preguntó el empresario con esperanza. Chávez negó con la cabeza. No puedo. Tengo presión de arriba y de abajo. Los de arriba quieren control de esa industria. Los de abajo creen que todos los empresarios son enemigos. Si te dejo quedarte con la fábrica, pierdo apoyo de ambos lados. Pero va a destruir 300 empleos, protestó el hombre. Lo sé, admitió Chávez. Y me duele. Pero tengo que escoger entre 300 empleos y mi gobierno. Y sin gobierno, no puedo proteger ningún empleo. El empresario se levantó. Esto es un robo, dijo. Llámalo como quieras, respondió Chávez. Pero es lo que va a pasar. Ahora, te voy a hacer una oferta. Te voy a pagar por la fábrica. No lo que vale, pero sí algo decente. Y te voy a dar papeles para que te vayas del país con tu familia y tu dinero. Porque si te quedas, te van a inventar cargos, te van a meter preso, y te van a quitar todo sin pagarte nada. El hombre lo miró con odio. Usted no es diferente a los otros. Es peor, porque se disfraza de salvador del pueblo mientras roba igual que todos. Chávez recibió el insulto sin pestañear. Puede ser, dijo. Pero al menos te estoy dando una salida. Los otros ni eso te darían. El empresario aceptó el trato. Vendió la fábrica, agarró su dinero, salió del país. La fábrica quebró en 4 meses, tal como él había predicho. Las 300 familias quedaron sin trabajo. Chávez cumplió con su cálculo político, pero falló en lo humano. Yo estaba ahí cuando pasó todo eso. Vi la negociación. Vi cómo Chávez escogió el poder sobre la justicia. Y no pudo justificarlo conmigo después. Ni siquiera lo intentó. Esa noche entró a la cocina y solo dijo, hoy perdí un pedazo más de mi alma, Rosa Elena. Y se fue. No quiso café, no quiso platicar. Solo quería que yo supiera que él sabía lo que había hecho. Casos así hubo varios. No muchos, pero suficientes para saber que sus actos de salvación no eran toda la historia. También había sacrificios calculados. Gente que dejó caer porque salvarla le costaba demasiado políticamente. ¿Eso lo hace malo? No lo sé. ¿Lo hace pragmático? Tal vez. ¿Lo hace humano? Definitivamente. Porque los humanos no siempre escogemos lo correcto. A veces escogemos lo conveniente. Y luego vivimos con la culpa. Chávez vivió con mucha culpa. Yo la vi acumularse con los años. Cada decisión difícil le quitaba un poco de luz de los ojos. Cada persona que no pudo salvar, cada injusticia que dejó pasar, cada compromiso que hizo, todo eso se fue amontonando hasta que el peso era casi insoportable. Por eso cuando se enfermó, parte de mí pensó que su cuerpo simplemente se rindió. No solo por el cáncer, sino por el peso de todo lo que cargaba. Las vidas salvadas y las vidas perdidas. Los aciertos y los errores. La luz y la oscuridad. Todo mezclado en un solo hombre que trataba de gobernar un país imposible con herramientas imperfectas y tiempo limitado. Y que al final, como todos, se quedó sin tiempo. Cuando murió, lloré. No lloré al presidente. Lloré al hombre que conocí en la cocina. Al que me confesaba sus miedos a las 3 de la mañana. Al que lloraba por los que no pudo salvar. Al que cargaba culpas que nadie más veía. Ese hombre merecía ser recordado también. No solo el de los discursos, no solo el de las políticas. También el de las dudas, el de las contradicciones, el de los intentos fallidos de hacer lo correcto en un sistema que castiga a los que lo intentan. Ahora, 11 años después de su muerte, veo cómo se pelea su legado. Unos lo pintan de santo, otros de demonio. Y yo, que lo vi en su versión más humana, no reconozco a ninguno de los dos. El Chávez que yo conocí no cabe en esas categorías simples. Era un hombre que podía ordenar la salida clandestina de un opositor en la mañana y atacarlo públicamente en cadena nacional por la tarde.
que podía salvar a una familia de la muerte y destruir económicamente a otra por conveniencia política, que podía llorar en privado por sus errores y negar esos mismos errores en público. ¿Hipocresía? Tal vez. ¿Supervivencia política? También. ¿Complejidad humana? Definitivamente. Porque gobernar no es blanco y negro. Es una serie interminable de grises donde cada decisión tiene consecuencias que nunca controlas del todo. Él me dijo una vez, Rosa Elena, la gente cree que el poder te da control. Pero es al revés. Entre más poder tienes, menos control tienes. Porque cada decisión afecta a más gente, y no puedes controlar cómo reaccionan. Solo puedes escoger y esperar que el resultado no sea catastrófico. Vivió con esa incertidumbre constante, con el miedo de que cada decisión, por bien intencionada que fuera, podía explotar en su cara. Y muchas veces explotó. Pero siguió adelante porque no sabía hacer otra cosa. Hay algo que nunca le pregunté y ahora me arrepiento. Quería preguntarle si valió la pena. Si todo el dolor, toda la presión, todos los sacrificios, al final valieron la pena. Pero nunca me atreví. Tal vez porque tenía miedo de la respuesta. Ahora que estoy vieja, que he tenido tiempo de procesar todo lo que vi, creo que sé cuál habría sido su respuesta. Habría dicho que sí valió la pena, no por lo que logró, sino por lo que intentó. Porque intentar hacer algo bueno, aunque falle, es mejor que no intentar nada. Esa filosofía lo sostuvo hasta el final. La idea de que el esfuerzo importa más que el resultado. Que salvar a algunos es mejor que no salvar a ninguno. Que hacer lo correcto a veces, aunque también hagas lo incorrecto otras veces, te mantiene humano. No sé si estoy de acuerdo con esa filosofía. A veces pienso que las víctimas de sus decisiones equivocadas merecían más que buenas intenciones. Que el empresario que perdió su fábrica, que la estudiante de medicina que nadie protegió, que las 300 familias que quedaron sin trabajo, todas ellas merecían que él escogiera diferente. Pero tampoco sé qué habría pasado si hubiera escogido diferente. Tal vez habría perdido el poder y entonces no habría podido salvar a nadie más. Tal vez habría sido derrocado y todo habría sido peor. O tal vez las cosas habrían sido mejores. No lo sé. Nadie lo sabe. Esa es la maldición de las decisiones políticas. Nunca sabes qué habría pasado si hubieras escogido distinto. Solo vives con las consecuencias de lo que sí escogiste. Y él vivió con muchas consecuencias. Ahora que Venezuela está como está, muchos se preguntan qué habría hecho el diferente. Si habría cambiado rumbo, si habría rectificado errores, si habría tomado otras decisiones. Yo creo que habría hecho lo mismo porque era quien era. No podía cambiar su naturaleza. Su naturaleza era contradictoria. Era el revolucionario que negociaba con el poder. El antiimperialista que usaba métodos imperiales. El defensor del pueblo que a veces sacrificaba al pueblo. El salvador secreto que a veces era el destructor público. Y esa contradicción no se resuelve. No tiene resolución. Solo existe. Como existen todas las contradicciones humanas. Amamos y odiamos a la misma persona. Hacemos bien y mal con las mismas manos. Construimos y destruimos con las mismas decisiones. Chávez encarnaba esas contradicciones a escala nacional. Por eso algunos lo aman tanto y otros lo odian tanto. Porque todos ven una parte diferente del mismo hombre. Y todas esas partes son ciertas. La parte que yo vi, la del hombre que salvaba vidas en secreto, es tan cierta como la parte que vieron otros. El del político autoritario, el del líder polarizante, el del gobernante imperfecto. Ninguna cancela a la otra. Todas coexisten. Y por eso cuento esto. No para cancelar ninguna narrativa. No para imponer la mía como la única verdad. Solo para agregar otra capa de complejidad a una figura que ya de por sí es compleja. Para que la conversación sobre quién fue sea más completa, más matizada, más honesta. Porque la honestidad es lo único que nos queda cuando todo lo demás se derrumba. Las ideologías fallan. Los gobiernos caen. Las revoluciones se corrompen. Pero la verdad, por incómoda que sea, permanece. Y la verdad es que Chávez salvó vidas que nadie recuerda. También destruyó vidas que nadie olvida. Hizo cosas admirables y cosas deplorables. Fue héroe y villano. Fue luz y oscuridad. Fue humano. Esa es mi verdad.
La verdad de una cocinera de 78 años que pasó 11 años detrás de una puerta escuchando secretos que nunca debieron salir de esa cocina. Pero que ahora salen porque el silencio ya pesa más que las palabras. Ya casi no me queda tiempo. Lo siento en los huesos, en el cansancio que no se va con dormir, en la forma en que mi cuerpo va apagándose poco a poco. Por eso decidí contar esto ahora. Porque si espero más, me lo voy a llevar a la tumba. Y estas historias merecen existir fuera de mi cabeza. No sé qué va a pasar con este testimonio. Si alguien lo va a creer, si lo van a atacar, si lo van a ignorar. Probablemente un poco de todo. Los que aman a Chávez van a decir que miento para hacerlo quedar mal. Los que lo odian van a decir que miento para hacerlo quedar bien. Nadie va a creer que simplemente estoy contando lo que vi. Pero no importa. Ya no hablo para convencer a nadie. Hablo para soltar. Para dejar registro. Para que cuando me vaya, esto quede. Que alguien, en algún momento, encuentre este testimonio y sepa que hubo otra versión. Una versión desde la cocina, desde el silencio, desde los lugares donde no llegan las cámaras. Mi familia todavía no sabe que estoy haciendo esto. Mis hijos me matarían si supieran que estoy contando secretos de Estado. Me dirían que me estoy poniendo en peligro. Pero a mi edad, ¿qué peligro puede haber? Ya viví mi vida. Ya crié a mis hijos. Ya cumplí con lo que tenía que cumplir. Ahora solo me queda esto, contar la verdad antes de que se pierda. Porque las verdades que no se cuentan se mueren con las personas que las conocen. Y esta verdad merece sobrevivir. No porque cambie algo, sino porque completa algo. Completa la imagen de un hombre que fue más que sus discursos, más que sus políticas, más que su revolución o su gobierno. Fue también el hombre que a las 3 de la mañana bajaba a la cocina a buscar café y terminaba confesando sus miedos a una cocinera que no tenía poder para juzgarlo. Ese hombre existió. Y merece ser recordado junto con todos los demás Chávez que la historia registra. El público y el privado. El fuerte y el vulnerable. El salvador y el destructor. Todos son el mismo hombre visto desde ángulos diferentes. Yo lo vi desde el ángulo de la cocina. Y desde ahí, lo que vi fue complejidad. Vi a alguien tratando de navegar imposibles. De salvar vidas sin perder poder. De hacer el bien sin parecer débil. De mantener principios en un sistema que castiga los principios. No siempre lo logró. Muchas veces falló. Pero también muchas veces lo intentó. Y en esos intentos había algo humano, algo real, algo que se pierde en las narrativas grandes sobre revolución y contrarrevolución. Las vidas que salvó no aparecen en ningún documento oficial. No hay registros, no hay estadísticas, no hay monumentos. Solo están las personas que siguieron viviendo. Personas que hoy tienen hijos, nietos, carreras. Personas que no saben que una decisión tomada en un salón secreto del Palacio de Miraflores les dio la oportunidad de tener futuro. Y también están las personas que él no salvó. Las que decidió sacrificar por razones políticas. Las que cayeron víctimas de su pragmatismo. Esas también cuentan. Esas también merecen ser recordadas. Porque un hombre no se mide solo por sus aciertos, sino por el peso total de sus decisiones. Chávez cargó ese peso hasta que lo mató. No solo el cáncer lo mató. También lo mató la culpa, el cansancio, la contradicción constante entre lo que quería ser y lo que tenía que ser. Lo vi desgastarse año tras año. Vi cómo el poder lo consumía mientras él trataba de usarlo para bien. Al final, creo que el poder ganó. Pero no sin pelea. Él peleó hasta el último día. Trató de salvar una vida más, de hacer una cosa buena más, de compensar un error más. Y cuando ya no pudo, se fue. Yo me voy también pronto. Y cuando me vaya, esta será mi última confesión. La cocinera que guardó silencio durante 11 años en el palacio y 18 años después finalmente habló. No para juzgar, no para defender, solo para contar. Contar que detrás de la historia oficial, siempre hay historias no oficiales. Que detrás de los grandes hombres, hay pequeños momentos que los definen. Que detrás del poder, hay humanidad. Frágil, contradictoria, imperfecta, pero humanidad al fin. Esa es la última lección que me llevé de esos 11 años. Que todos somos humanos. Hasta los presidentes. Hasta los revolucionarios. Hasta los íconos.
Todos cargamos miedos, dudas, culpas. Todos tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y todos fallamos más de lo que quisiéramos admitir. Hugo Chávez fue humano. Muy humano. Con todas las grandezas y todas las miserias que eso implica. No fue el héroe que algunos pintan ni el villano que otros describen. Fue un hombre que intentó cambiar un país y en el proceso se cambió a sí mismo. Para bien y para mal. Yo fui testigo silenciosa de parte de ese cambio. Vi cómo las decisiones lo iban transformando. Como cada vida salvada lo hacía sentir más fuerte y cada vida perdida lo hacía sentir más débil. Como cada día era una batalla entre sus principios y su pragmatismo. Y ahora, al final de mi propia vida, dejo este testimonio. No como verdad absoluta, sino como verdad vista desde mi esquina del mundo. Desde la cocina donde se preparaba el café que lo mantenía despierto en las noches difíciles. Desde la puerta donde escuchaba conversaciones que nunca debieron salir de ese salón. Me llamo Rosa Elena Márquez. Tengo 78 años. Fui cocinera de Hugo Chávez durante 11 años. Lo que escuché en esa cocina nunca debió salir. Pero tampoco debía morir conmigo. Ahora ya salió. Ahora ya existe fuera de mi memoria. Y yo puedo irme en paz, sabiendo que cumplí con 2 promesas. Guardé el secreto mientras él vivió, y lo conté cuando ya no quedaba nada que proteger excepto la verdad. Que cada quien haga con esta verdad lo que su conciencia le dicte. Yo ya hice lo mío.